Si aún no sabes cómo configurar tu teclado con EK50, entonces este video es para ti. Quédate hasta el final, hoy aprenderemos a cómo configurar nuestro teclado para tocar coros de adoración y ministrar en la iglesia. Así que acompáñame hasta el final y quédate para poder ver cómo se hace. A continuación, lo primero que voy a hacer es seleccionar el estilo. En este caso presionamos donde dice Style y podemos escoger el estilo que queremos. En este caso es el 01, aquí está seleccionado. Luego vamos con el dial podemos regular el volumen. En este caso lo tengo casi topado. Y luego pues ya presionamos Shift, ya se seleccionó. Ahora el tempo, y cómo lo graduamos presionando Shift y moviendo también el dial. Entonces así es como nosotros vamos a graduar nuestro tempo. Lo vamos a dejar a 62. Entonces ya vamos armando aquí nuestro paquete de sonidos que queremos tocar en la adoración. Falta en el estilo, falta otra parte en donde tenemos que quitar. En este caso, como yo uso el bajo, voy a quitar el bajo y también voy a quitar esta que dice Other Parts, para que cuando yo pues ponga a sonar el estilo, entonces ya solo me van a sonar las percusiones y yo puedo ir adornando aquí como yo más guste, o como ustedes gusten en este caso, porque ustedes son los que van a configurar por medio de este video. Luego nos vamos a Lower, pero presionamos Shift con Lower y luego seleccionamos el bajo, que es el 556. Luego lo ponemos en octava -1 y entonces el Lower va a sonar así. Si tú todavía no sabes cómo configurar tu teclado ni las funciones principales, yo te estaré dejando más videos en la descripción y los puedes ir a ver después de ver este video. Es importante aclarar de que esta configuración es para aquel músico que toca en la iglesia solo, sin ninguna batería o sin otro instrumento que tenga a la par, pero también se puede configurar para tocar con otros instrumentos. Luego ya tenemos seleccionado el voice, presionamos Shift. Cabe mencionar de que si tú tocas solo en la iglesia, entonces puedes programar tu lower hasta aquí. Por ejemplo, yo hasta aquí lo tengo programado, pero si tú quieres programarlo mucho más antes también lo puedes hacer. ¿Y cómo lo haces? Presionas split y luego presionas la tecla donde quieres que llegue. Por ejemplo, yo presiono aquí, entonces me va a llegar una tecla antes, y aquí ya suena así. Entonces en este caso yo lo voy a dejar a como lo tenía. Presiono split y luego presiono la tecla donde yo quiero que llegue. En este caso quiero que llegue hasta aquí, entonces me va a llegar siempre una tecla antes. En el Upper 1 pues tenemos lo que es el piano seleccionado, es el 001 y lo tenemos a una octava de -1. Observen, está a -1. Entonces siempre cuando seleccionen un voice o un sonido siempre va a aparecer en center. Entonces, si usted lo quiere atrasar, pues lo puede atrasar presionando upper más la octava. Otra de las cosas principales es graduar también el volumen. En este caso, seleccionando upper más el dial, ustedes pueden darle el volumen necesario a su voice o a su sonido. En este caso yo lo voy a dejar topado para que se escuche bien el piano, y pues ya teniendo ya esto ya lo podemos guardar en este caso presionando Shift para guardarlo temporalmente, ¿verdad? Porque después ya podemos guardarlo en nuestro banco. Entonces en el Upper 2 yo tengo seleccionado, presionamos Shift más Upper 2, vamos a seleccionar el 275 y también lo vamos a regular de volumen y lo vamos a dejar así como está, y vamos a dejarlo en +1 en octava y luego pues presionamos Shift, pues ya todo sonaría así. Para guardar todo lo que hicimos presionamos Bank más en el registro que ustedes lo quieran guardar. Ahí es criterio de cada quien. En este caso yo lo tengo en el 1, selecciono y ahí lo tengo ya guardado. Entonces aunque yo cambie y yo vuelvo aquí, lo que ya tenía guardado ahí se queda.
Y teniendo ya encajado y guardado todo esto, entonces sonaría así. Bien, hermanos y amigos, pues esto ha sido lo que hemos podido enseñar acerca de cómo configurar el teclado Core TK50 para tocar coros de adoración. Algunos se burlan en los comentarios, he visto que preguntan qué es adoración. Pues no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Porque los que somos cristianos sabemos qué es adorar a Dios, así que esperando de que el video sea de mucha ayuda para aquellos que realmente lo necesiten. Y pues no habiendo nada más que decir, vamos a estar subiendo más videos acerca de otros ritmos, así que no se lo pierdan, porque en estos días vamos a subir videos de cómo configurar tu teclado en cumbia y otros ritmos más. Así que nos miramos en un próximo video y aprovechen lo que tiene este teclado, porque la verdad no hay mucha necesidad de meter tanto ritmo, sino que gratis tú puedes configurar tu piano de esta manera. Así que nos vemos hasta la próxima.